¿Por qué la cuántica funciona a distancia? Esa es la clase del día de hoy. ¿Por qué la cuántica funciona a distancia? Cuando hablamos de cuántica, ahorita quien lleva la delantera a nivel mundial, sin temor a equivocarme, es Healy. Healy, como bien sabe, es un dispositivo que funciona como un dispositivo no solamente generador de microcorrientes, sino también tiene una parte, una interfaz que actúa como dispositivo cuántico. Hoy vamos a entender un poquito sobre estos aspectos, que es cómo es que actúa Healy para trabajar a distancia. Esta es una de las preguntas más recurrentes a las que los distribuidores de Healy o los usuarios de Healy, incluso nosotros cuando no sabíamos nada de esto y empezamos a aprender de la cuántica, nos queda la incógnita de por qué funciona a distancia. A veces cuando hacemos un diagnóstico o no diagnóstico, un análisis a distancia, alguna demostración, las personas se quedan sorprendidas con los resultados y a veces les queda esa duda de por qué y cómo fue que un dispositivo que estaba a cientos o miles de kilómetros de distancia de nosotros pudo detectar lo que nosotros estamos padeciendo o las causas de lo que estamos padeciendo. Entonces, la clase del día de hoy se trata específicamente de esto. Vamos a ver qué es la parte de Healy que analiza, porque recuerden que Healy tiene dos aplicaciones. La aplicación de Healy App, lo que conocíamos en el pasado, como la app rosa, y la app azul, que ahora conocemos como Healy Advisor Analyze. Esta parte es la parte cuántica. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que se complementan entre sí. Ya hablaremos en estas otras clases futuras sobre las diferencias y las capacidades que tiene cada aplicación y así como algunas restricciones. Bien, vamos a ver qué es lo que hace Healy. Como bien sabes o has escuchado, el dispositivo Healy es una tecnología que fusiona la física cuántica con los principios de la bioresonancia para brindar soluciones de bienestar holísticos. Esta fusión te permite utilizar el dispositivo Healy de diversas formas, pero lo que veremos en esta presentación son específicamente las características de la app Heal Advisor Analyze. Eso es lo que vamos a ver hoy, específicamente sobre lo que es Healy con referente a sus diferentes aplicaciones que tenemos con Healy. Vamos a ir analizando lo que hace esta aplicación, la que hace específicamente el análisis. Esto que están viendo en la pantalla es la nueva versión. Vamos a estar interactuando con las dos porque muchos usuarios todavía utilizamos la anterior. Entonces vamos a ir viendo que realmente es prácticamente la misma interfaz que se utiliza tanto en la versión anterior como en la actual. Bueno, vamos a ver ahora qué podemos hacer específicamente con esta app. ¿Para qué tenemos esta aplicación? ¿Qué se puede hacer con el Heal Advisor Analyze? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus implicaciones o sus alcances? Vamos a verlo. ¿Qué podemos hacer con esta app? ¿Qué podemos hacer? Miren, como bien ya saben ustedes, se pueden hacer varios aspectos con esta app. De entrada podemos analizar N cantidad de circunstancias que estén relacionadas con un estado de malestar en general. Pero vamos a desglosarlo en tres partes específicas. La Healy Advisor Analyze hace específicamente tres funciones para quienes son nuevos en Healy y todavía no les queda muy claro qué hace esta aplicación. La primera es la siguiente. 1. Analiza las causas de una condición de malestar. Eso es lo que hace de entrada la aplicación. La app rosa no hace esto. Ojo con esto. La única aplicación de Healy que analiza las causas de cualquier condición de malestar es la Healy App Advisor Analyze o bien la app azul, como la conocíamos. Con esta podemos hacer análisis. Cuando hablamos de cualquier condición, estamos hablando literalmente de cualquier condición.
de malestar. Por ejemplo, supongamos que tengo un malestar emocional. Bueno, Healy me puede analizar cuál es la causa de ese malestar emocional. Si tengo un malestar financiero, pues también Healy me puede decir cuál es la causa de ese malestar financiero. Tengo problemas en las relaciones. Healy me puede decir cuáles son las causas de mis problemas que me están generando esa desarmonía en mis relaciones. Y así sucesivamente en muchos campos que nosotros queramos analizar. Para la cuántica, el único límite es la capacidad de la imaginación. Esa es la realidad. Ya hablaremos también más sobre este aspecto. ¿Qué otra función hace esta aplicación? 2. Establece un plan de tratamiento individualizado para el consultante, basado en la información de los programas de la app. Bien. Esto es muy interesante. Eso es lo que hace un verdadero equipo o un dispositivo que se maneja como un analizador cuántico. Los analizadores cuánticos no solamente me dan la información o la respuesta específica sobre las causas que están generando mi condición de malestar, sino también me ayudan a establecer el tratamiento, ojo con esto, a nivel personalizado. Yo puedo utilizar Healy de diferentes formas. Por ejemplo, si yo sé de medicina holística y soy acupunturista, puedo irme directamente a los programas de acupuntura para que me haga un análisis sobre esos programas y en base a mi conocimiento, pues yo puedo determinar por qué Healy me está dando ciertas recomendaciones sobre ciertos meridianos, así como de chakras o los remedios florales, homeopáticos, etcétera. Bueno, eso se puede hacer si yo tengo conocimiento. Pero supongamos que nosotros somos nuevos en este mundo holístico, en este mundo Healy, donde nunca habíamos escuchado hablar ni siquiera de qué eran las flores de Bach, por ejemplo. Hay gente que de verdad apenas está conociendo de este mundo gracias a Healy. Healy, al ser un dispositivo cuántico, también me ayuda a establecer cuál es el tratamiento personalizado que cada uno de nosotros requiere a nivel individual. Muchas veces se maneja el término de manejar protocolos. Los protocolos son muy útiles cuando nosotros apenas empezamos a utilizar este tipo de equipos, pero se van a enfrentar tarde o temprano al hecho de que un protocolo va a tener cierto alcance de bienestar o de beneficio, o simplemente en muchos casos no va a haber un resultado positivo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones en las que ciertos usuarios nos han referido que tienen dolores de espalda baja. Entonces, Healy específicamente tiene programas para tratar dolencias. Entonces, lo que hacemos a veces cuando no sabemos lo que es el potencial que tienen ustedes en la mano de Healy, pues nos vamos directamente a lo que son los programas de dolor. Entonces, en los programas de dolor encontraremos algunos subprogramas que tratan específicamente dolor de espalda. Bueno, cuando yo lo aplico, específicamente, sí me va a dar alivio. Pero ahí literalmente lo que estamos haciendo es contrarrestar el padecimiento de una manera directa. Cuando a veces el dolor de espalda baja puede estar más relacionado con un aspecto de un conflicto psicoemocional y un conflicto con un ser amado o con alguien que nos importa o nos interesa. Por ejemplo, puede ser un colaborador de trabajo, algún socio, algún jefe, el esposo, la novia, etcétera. O sea, las personas que para nosotros más bien juegan un papel importante en nuestra vida, cuando hay un conflicto, ahí hay un bloqueo de energía por un centro energético al que llamamos chakras. Entonces, cuando hacemos el análisis, a veces Healy nos va a referir que nos vayamos al desbloqueo, a la desintoxicación, a la activación de ciertos sistemas energéticos. Entonces, con Healy tenemos ese potencial. Para los que son nuevos en Healy, la recomendación que siempre les hago a mis estudiantes es que no piensen que esto es solamente de aplicar, de apachurar un botón y ya. Sí. De hecho, ¿se puede hacer así? Sí. Pero desafortunadamente, a veces el hacerlo nada más de esta manera, estamos perdiendo el potencial
de ver todo lo que Healy nos puede aportar para ayudarnos a evolucionar o corregir las malas decisiones o los malos actos que hemos llevado durante nuestra vida. Entonces, Healy es más que un dispositivo que solamente alivie ciertas condiciones. Healy ayuda a la transformación del ser. Espero que esto se haya entendido un poquito mejor. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que hace Healy, específicamente con los programas que tiene, y me ayuda a establecer un programa individualizado de tratamiento, es porque se basa en el análisis cuántico de nuestro campo de información individual. Vamos a entender esto un poquito más adelante. Y por último, Healy también hace lo siguiente. 3. Emite cuantos de luz de información al campo de resonancia del consultante para optimizar su campo de información individual. Curiosamente, al ser Healy un dispositivo que no solamente analiza y establece planes de tratamiento, también, como habíamos platicado al principio con el tema de esta charla, es por qué trata a distancia. Healy puede hacer este tipo de tratamientos a través de un proceso informacional, a través del campo de resonancia que va a impactar también nuestro campo de información. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver ciertas características que tiene Healy que muchos otros dispositivos hoy por hoy no tienen. Ustedes se van a encontrar y cada vez va a ser más común el hecho de que ustedes empiecen a escuchar que hay nuevos dispositivos cuánticos, que hay ciertos analizadores de frecuencia que aplican microcorrientes también y que alivian también ciertas condiciones, etcétera. O sea, esto es un mundo enorme que cada vez está creciendo más. Healy es la punta de lanza para este tipo de tecnologías y obviamente es el precursor, es el que está abriendo camino en esto y qué bueno que lo está haciendo y que la gente ahora entiende que hay nuevas formas de mejorar su estilo y calidad de vida y su salud y bienestar a través de métodos no invasivos y no tóxicos, como lo hemos venido haciendo la mayoría de nosotros. Bueno, Healy, a diferencia de todos esos equipos o de todas esas nuevas tecnologías que están por surgir, es uno de los pocos dispositivos realmente cuánticos que pueden transmitir la información a distancia. Vamos a ver un poquito más al respecto. ¿Qué tienen de especial estas características de Healy? Vamos a ver qué cosas tiene de especial esto que estamos viendo de Healy. Lo especial de Healy es que puede escanear y tratar a distancia. Eso es lo que hace Healy. Por ejemplo, sin demeritar ni hablar mal de ningún dispositivo, porque todos en cierta medida funcionan. Sí, todos en cierta medida tienen sus partes benéficas. Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho de ciertos dispositivos que no analizan, simplemente traen ciertas frecuencias impresas dentro de algún dispositivo, llámese tarjeta o algún otro tipo de objeto, y se dice que empieza a trabajar cuánticamente. ¿Funciona eso? Sí, sí funciona. Pero no son analizadores. Ojo con esto. No hacen los procesos que Healy hace, como el hecho incluso de trabajar a distancia. Cuando nosotros escuchamos por primera vez, al menos su servidor, cuando yo escuché por primera vez que un dispositivo cuántico, obviamente no Healy, sino hace prácticamente 18 años que yo conozco de la medicina cuántica, para mí fue algo sorprendente el saber que se podía trabajar a distancia. Y no, pues es inevitable el hecho de que uno literalmente piense en esta siguiente pregunta. ¿Qué clase de brujería es esta? Normalmente lo asociamos con este tipo de efectos, ¿no? O sea, ¿cómo que a distancia? Pues ni que fuera brujería. Entonces, la realidad es que no funciona así. O sea, al principio, lo único que nosotros podemos llegar a conocer dentro de lo que es nuestra cultura es que lo único que trabaja a distancia para hacer daño, pues es la brujería, ¿cierto? Sin embargo, Healy no es brujería. Healy es lo siguiente. No es ni brujería ni magia, es cuántica. Eso es Healy. Healy es cuántica. ¿Qué significa esto de ser cuántico? ¿Qué representa el hecho de que Healy trabaje la cuántica y no aspectos
solamente esotéricos o metafísicos o energéticos, etc. Vamos a ver específicamente cuáles son los fundamentos por los cuales Healy trabaja a distancia. Vamos a ver. Los procesos de análisis algorítmicos de la información contenida en la app Heal Advisor Analyze actúa como una interfaz cuántica que emite partículas de luz o fotones, que impactan con los electrones de los átomos que conforman cada una de nuestras células. A este efecto físico se le conoce como el efecto Compton. Este efecto de choque de un fotón contra el electrón hace posible la dispersión y entrega de parte de su energía o, dicho de otro modo, de la dispersión de información que el fotón contiene en sí mismo. ¿Sí saben qué es un fotón? ¿Tienen claro lo que es un fotón? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, miren, para los que no lo sepan, vamos a explicarlo de esta manera. Healy actúa como una interfaz literalmente que emite fotones de luz o fotones cuánticos. Esto del fotón ha ido evolucionando su explicación y su entendimiento, porque en los años 1800, al final de cuentas, el siglo XIX, principios del siglo XIX, se empezó a hacer ciertos experimentos que nos permitían comprender cómo interactuaban los fotones. Por ejemplo, desde el 1800 se hizo el experimento de la doble rendija. Creo que todos hemos escuchado hablar de ese experimento, de cómo los fotones pasan por pequeñas rendijas y actúan de diferentes maneras según la voluntad del observador. Bueno, sin embargo, tuvieron que pasar prácticamente un siglo para que nosotros pudiéramos entender un poco mejor qué era un fotón, porque en ese entonces, en el siglo XIX, comprendíamos que un fotón era una onda que literalmente se comportaba o se podía comportar como partícula o como onda. Pasaron los años y al final de cuentas, Albert Einstein, dentro de este mundo físico mágico que él vivía, él explicó que literalmente los fotones son cuantos de luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un cuanto? Un cuanto son paquetes que se envían. Hagan de cuenta que es como si fuera, digo, burdamente explicándolo, como si fueran paquetes de luz enviados uno tras otro. Esos cuantos tienen su razón de comportarse de esa forma. Cuando nosotros emitimos un tratamiento a través de la Heal Advisor Analyze, lo que estamos haciendo es enviar precisamente paquetes de fotones de luz que van a impactar o van a pegar en el campo físico del objeto al que estamos tratando. Llámese una persona, un animal, una planta, un ecosistema, una empresa, lo que ustedes quieran. Esos cuantos o esos paquetes de luz llevan información implícita. Esa información implícita es lo que está contenido literalmente en los programas y en los subprogramas de Healy. Porque al final de cuentas, lo que hacen los fotones de luz es transferir la información que nosotros estamos impregnando en esos fotones. ¿Por qué es fácil imprimir los fotones? Porque miren, literalmente un fotón no tiene masa. Un fotón es energía sin una carga iónica específica, pero un fotón está en el momentum, es decir, está presente cuando nosotros lo requiramos. Entonces, lo que hacemos, como lo están viendo ustedes en la diapositiva, es una gráfica, obviamente, de más o menos lo que hace Healy al emitir esos cuantos o esos fotones como disparos. Esos disparos que ustedes están viendo es una representación gráfica que tratamos de explicar de cómo Healy emite ese tipo de cuantos o esos paquetes de información. Cuando esos paquetes de información son emitidos a un objeto, sin importar en dónde se encuentre, ahorita vamos a ver cómo es que Healy hace la localización de este objeto o de esta persona. Bueno, cuando nosotros emitimos ese tipo de frecuencias o de emisiones, recuerden, por ejemplo, en la parte inferior de Healy,
viene la sección donde dice cuánto tiempo quieres emitirlo, por segundos, por minutos, por horas, etcétera. Bueno, ese tiempo va a ser relacionado específicamente por el tiempo en que nosotros vamos a emitir o mandar esos paquetes de información o esos paquetes de luz. ¿Se va comprendiendo hasta aquí, más o menos? Si no queda claro, por favor apunten, hagan sus anotaciones y ahorita lo explicamos nuevamente. Bueno, cuando estos paquetes de luz o paquetes fotónicos o literalmente esos cuantos de radiación electromagnética, porque ojo con esto, un fotón es un cuanto de radiación electromagnética. Esos cuantos, cuando llevan información, hacen un efecto, digo, hay otros procesos un poquito más complejos incluso, pero el efecto Compton, como lo estamos platicando ahorita, el efecto Compton lo que hace literalmente es entregar esa información al chocar con los electrones que literalmente conforman la materia del objeto o de la persona que estemos transmitiendo estos cuantos de luz. Cuando el fotón llega e impacta literalmente los electrones recuerden, son esas partículas iónicas que tiene el átomo, es la parte externa, es lo que gira afuera del átomo. Los electrones tienen la cualidad de absorber energía. De hecho, se comportan a un nivel ya eléctrico. Cuando impactan estos fotones, literalmente lo que hacen es chocar y dispersarse. El fotón, hagan de cuenta que son como si fueran bolas de billar. Chocan y hacen obviamente, una de ellas va a ser el efecto por el cual fue emitido, en este caso la bola blanca, golpea la bola roja y la bola roja la queremos meter en el hoyo X, ¿no? De la esquina derecha, qué sé yo. Entonces, ese efecto va implícito en la bola blanca. Hagan de cuenta que la bola blanca es parecido a un efecto de luz, a un efecto fotónico. Entonces, ese choque le va a mandar la intención, la dirección hacia dónde tiene que corresponder ese electrón. Algo parecido, algo similar pasa en este efecto Compton. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Dan de cuenta que estos son literalmente ese choque entre cuantos y electrones. Vuela todo, efectivamente todo se dispersa, pero la información con la cual, como decíamos en la bola de billar, la intención que se tenía implícita en ese cuanto, en ese paquete de luz o de energía, que va implícita ahí, esa información, y que es la que Healy emite, es entregada a través de los electrones y es así como gradualmente nosotros podemos recibir información de lo que estamos analizando o de lo que queremos analizar, porque repito, la información rebota. Y por otro lado, también podemos entregar paquetes de información que van a impactar a los átomos, lo cual va a empezar a cambiar o hacer que cambien ciertos aspectos bioresonantes. Vamos a entender un poquito mejor estos aspectos. Hasta aquí, ya puedes tener una idea un poco más clara de los procesos que Healy utiliza como una interfaz fotónica que emite cuantos de información al consultante. Pero, ¿cómo es posible que Healy localice, analice para tratar a una persona a distancia? Esto que hemos platicado hasta este momento, pues ya les da una idea más o menos de lo que Healy hace cuando nosotros estamos emitiendo la vibración, más o menos. ¿Okay? O sea, esto no es una clase de mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica es fascinante, es súper amplia y a la vez es espeluznante, por todo lo que implica y todo lo que a veces tenemos que comprender. Así lo manejaba Albert Einstein. Albert Einstein decía que había cosas que para él eran espeluznantes porque no las comprendía. Por ejemplo, el efecto de acción a distancia. Eso es algo que para Albert Einstein no quedó del todo claro, pero obviamente sus aportaciones dieron pauta para que años posteriores la mecánica cuántica siguiera un proceso de avance y de evolución, lo cual ahora nos ha permitido comprender mejor cómo funciona el efecto cuántico a distancia. Bueno, antes de que nosotros veamos cómo funciona, hay que analizar y comprender dos aspectos muy, muy importantes para saber por qué Healy o por qué los dispositivos cuánticos en general pueden hacer tratamientos a distancia. Vamos a verlos. Para entenderlo un poco mejor,
Analicemos los siguientes aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es este. ¿Qué es la resonancia? Tenemos que entender primero qué es la resonancia. Por ejemplo, ustedes como usuarios de Healy ya están más familiarizados con un término que los manuales de Healy utilizan en todos lados, la página de Healy lo utiliza, que tiene que ver con el campo de bioresonancia. O sea, un programa dice, este campo ayuda a armonizar el campo de bioresonancia de la célula, por ejemplo. Entonces, una vez dice, bueno, ok, perfecto, o sea, todo es bioresonancia, y la realidad es que así es, todo es bioresonancia. Entonces, para que nosotros podamos comprender esos términos y cómo es que Healy trabaja a distancia, primero tenemos que entender qué es la bioresonancia, o en otras palabras, la resonancia de un ser vivo. Esto tiene que quedar muy, muy claro antes de que nosotros podamos comprender la acción a distancia de Healy. Primero vamos a ver este aspecto. Y segundo, ¿Qué son los procesos radiónicos? tenemos que comprender estos aspectos de la radiónica. La radiónica también tiene su ciencia, también tiene sus aspectos no solamente energéticos, sino también están fundamentados en otros principios universales. Ya hablaremos un poquito de estos dos aspectos, pero es muy importante que nosotros comprendamos estos dos aspectos. Primero, vamos a ver qué es la bioresonancia y luego cómo ésta interactúa con los efectos radiónicos de los seres vivos. Bueno, para esto recordemos prácticamente una frase que para los usuarios de Healy ya se nos convirtió como un mantra, ¿no? Un mantra que literalmente Nikola Tesla expresó, dejó para la posteridad y que con toda honestidad tenía toda la razón al expresarlo de esta manera. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Este término, o parece ya eslogan, como decía, parece mantra incluso, ya es algo que nosotros utilizamos de manera muy común. Todos los usuarios de Healy escuchamos esta parte. Dice, ¿quieres descubrir los secretos del universo? O sea, fíjense hasta qué grado. Literalmente, no solamente de nuestra vida. Nikola Tesla estaba hablando de, ¿quieres conocer de qué se trata la existencia del cosmos y tal? Tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Esos términos, energía, frecuencia y vibración, nos dan la pauta para entender lo que es la bioresonancia. Vamos a entenderlo. Energía, frecuencia y vibración igual a oscilaciones resonantes. Oscilaciones resonantes. Es decir, la resonancia corresponde físicamente a las oscilaciones de la materia o masa. Sus células tienen energía que las hace vibrar a determinada frecuencia, por lo tanto, generan oscilaciones que emiten resonancia. Estas oscilaciones resonantes irradian o emanan energía, temperatura e información muy sutil en ondas electromagnéticas y cuantos de luz que oscilan en diferentes estados energéticos. Esta diapositiva, cuando vean ustedes el repaso de esta grabación, esta diapositiva, por favor, apréndanse. Si ustedes quieren explicarle a una persona cómo funciona Healy, de aquí es donde vamos a partir. Lo que es la energía, la frecuencia y la vibración de la cual nos hablaba Nikola Tesla, literalmente tiene que ver con aspectos, con la respuesta de la combinación de estas tres fuerzas. Van a generar oscilaciones resonantes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla, todo esto no es más que agua con maicena o con fécula de maíz, como aquí la conocemos en México. Cuando nosotros lo ponemos sobre algún elemento que vibre, como por ejemplo puede ser el sonido, o un generador de frecuencia, el sonido en sí mismo va a generar este tipo de movimiento. ¿Okay? Este es algo que nosotros podemos ver en toda la naturaleza. Según lo que dice la física clásica de Newton, explica que todo, al final de cuentas, tiene energía. Todo está compuesto de energía porque todo tiene átomos. Todo es materia, perdón, toda la materia
al final de cuentas es un campo atómico. ¿Okay? Bueno, y pues los átomos están todo el tiempo en constante vibración y movimiento. Esta vibración y movimiento, cuando está en cierta frecuencia, va a generar una característica muy específica. Y ojo con esto, los chinos explicaban que cuando una persona está enferma, su temperatura empieza a descender. Entonces, para los chinos era muy importante mantener la temperatura corporal, porque curiosamente la temperatura corporal es parte de esa energía de frecuencia y vibración que va a generar oscilaciones resonantes. Vamos a entender un poquito más adelante lo que es una oscilación resonante. Pero todas las células, desde la parte más elemental de nuestro ser, que son las células, generan vibraciones similares. Es más, todas se comunican a través de vibraciones. Todas las células se comunican a través de impulsos en microamperes, ¿ok? O microfrecuencias. Este término, ustedes lo han escuchado también en Healy, porque la rosa funciona a través de emisión de microfrecuencias, o dicho de otra forma, en microamperes. Entonces, su oscilación es muy sutil, pero todo el tiempo están en comunicación constante. Bueno, esa comunicación constante, esa vibración, como decíamos, no solamente van a generar calor, eso es muy importante. El calor, obviamente, va a generar una radiación fuera del campo físico, me refiero. Cuando nosotros estamos ya en un estado que ya trascendimos, que ya la energía no se mueve, que ya no hay circulación, literalmente la temperatura, pues, desciende. O sea, un cadáver no tiene temperatura realmente, cada vez va a estar más frío. Bueno, la vida misma no solamente es movimiento, sino también calor, y ese calor también va a generar oscilaciones resonantes, que dicho de otra forma, se manejan como ondas electromagnéticas que están generando un campo biorresonante. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Las ondas electromagnéticas que emitimos generan radiación que propagamos permanentemente y, en correspondencia a nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esto que estamos viendo aquí es una forma muy gráfica de cómo funciona nuestro campo biorresonante, tanto bioeléctrico como electromagnético. Recuerden que así como nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una anatomía física y sabemos lo que hace cada parte de nuestros sistemas, cada órgano, cada célula, etcétera. Asimismo, nosotros tenemos una anatomía energética. Esa anatomía energética está compuesta por diferentes sistemas, entre ellos el sistema nervioso, entre ellos también está el sistema de vórtices de energía llamados chakras y también los meridianos de acupuntura. Bueno, hay un poco más que esto, pero estos son principalmente los principales sistemas que conforman la anatomía energética que cada uno de nosotros tenemos. Porque recuerden, somos seres bioeléctricos. Eso por favor no lo olviden. Porque cuando trabajamos alguna condición de malestar, normalmente queremos restablecer las funciones fisiológicas y bioquímicas del cuerpo. Pero se nos olvida que siempre hay una correlación bioeléctrica que también tenemos que atender. Bueno, nada más para que se den una idea. Un pensamiento, cualquier pensamiento que ustedes tengan ahorita, sea que lo expresen o no, si lo pudiéramos ver, porque sí los podemos medir con el encefalograma, obviamente, pero no los vemos porque son de energía muy sutil. Es decir, son de energía que no entra dentro del espectro de luz que podemos conceptualizar con los sentidos. Bueno, todos los pensamientos generan un campo electromagnético porque están en movimiento. Ese movimiento neuronal, ese movimiento de energía, de ese impulso eléctrico genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético nosotros no lo podemos controlar. Un pensamiento X, cualquiera, va a generar un impulso
que va a ser emitido hacia el exterior. Ese pensamiento, asimismo, también va a generar algunas respuestas, como dice la diapositiva que tenemos aquí, puede generar también lo que son sentimientos. Obviamente los sentimientos están muy ligados a lo que son nuestras creencias y nuestras convicciones. Lo que yo crea, lo que yo esté convencido, va a generar sentimientos, obviamente, emitidos o respaldados por lo que son el aspecto o los cuerpos emocionales. Bueno, que también es parte del sistema energético. Tanto los pensamientos y los sentimientos van a determinar nuestras acciones, sean de acción o de inacción, por decirlo de una manera global o general. Sin embargo, todo, absolutamente todo, incluso cuando yo estoy dormido, cuando yo estoy en estado alfa, cuando estoy, ¿cómo se llama? Cuando estoy descansando, cuando estoy meditando, etcétera, etcétera. Cualquier estado mental y emocional, voy a estar emanando impulsos electromagnéticos. Y no solamente impulsos electromagnéticos, sino también voy a estar haciendo lo que Healy hace, pero sin estar consciente de esto. Voy a estar emanando paquetes de información en cuantos de luz, es decir, en fotones. Es decir, todo el tiempo estamos comunicándonos, siempre voy a estar emitiendo información. Esa frecuencia o esa información que estoy emitiendo, en Healy la conocemos como campo bioenergético o impulso bioenergético o electromagnético. Todo esto forma parte de lo que también conocemos como nuestro campo electromagnético. Entonces, en pocas palabras, siempre estamos irradiando algo. Cada pensamiento, cada deseo, cada intención, cada sentimiento, cada emoción, cada acción va a generar un impulso bioenergético. ¿Ok? Entonces, vamos a estar siempre irradiando algo. El hecho de estar vivos, tenemos una temperatura basal, tan solo la pura temperatura ya está irradiando algo, ya está irradiando información. Sí, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, cuando nosotros tenemos el interés en una persona del sexo opuesto, automáticamente generamos feromonas. Y esas feromonas son cuantos de información a nivel de hormonas, bioquímicos obviamente, para llamar la atención del sexo opuesto. Entonces, si se dan cuenta, siempre, absolutamente siempre, vamos a estar resonando algo. Y eso es necesario que lo comprendamos para comprender por qué Healy hace lo que hace a distancia. Bueno, ahora yo sé que algunos de ustedes tienen bastantes preguntas hasta este punto. Por favor, apúntenlas y ahorita las pasamos. Entonces, ya comprendido esta parte, veamos la siguiente diapositiva. Es decir, siempre estamos irradiando nuestra energía a cierta frecuencia, con una vibración específica, a la que llamamos bioresonancia. Entonces, todo ese campo bioresonante, toda esa energía que se mueve dentro de nosotros, va a generar esa radiación precisamente porque somos también energía. Pero, repito, va a estar siempre oscilante, depende mucho de nuestro estado de ánimo, depende mucho de las influencias sociales, planetarias, climatológicas, geopáticas, en fin, o sea, somos un cúmulo de cosas, de información, de verdad somos un milagro diario. O sea, todo lo que hacemos sin darnos cuenta, todo lo que emitimos todo el tiempo, bueno, pues es gracias a estos procesos de los que estamos hablando. Esto que ustedes están viendo dentro de lo que es el mundo holístico, normalmente lo asociamos con lo que es el campo protector áurico. El campo protector áurico también es parte de esa bioresonancia. Ese campo protector áurico que también va a generar un campo electromagnético, un poquito de un radio más grande, va a estar siempre codependiente de lo que pase en el interior de nosotros, en ese sistema, en esa anatomía energética que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, es interesante saber más o menos cómo funciona esto, porque miren, el hecho de que esté, por ejemplo, en las iglesias o en esta parte del mundo holístico, siempre representen al ser humano dentro de una esfera de luz, cuando está hincado o cuando está en flor de loto, tiene su razón de ser, porque curiosamente nuestro campo electromagnético solamente va a llegar hasta donde llegue prácticamente nuestras manos en un estado convencional. ¿Puede ser más grande? Sí, mucho más grande. Todo se dice que
los grandes sabios y los grandes maestros llegaban a kilómetros, su campo electromagnético, su campo de influencia. Bueno, pero el punto es que un humano convencional como su servidor, pues simplemente tiene un campo limitado a prácticamente 2, 3 metros a la redonda cuando estoy en estado vibracional alto. Pero normalmente en la cotidianidad, pues puede ser que solamente alcancemos lo que alcance en nuestras manos. Por eso, cuando en las partes de las religiones, en las partes de lo que son los templos sagrados y demás, se nos pide que nos pongamos en cuclillas o nos pongamos en flor de loto para que nos pueda abarcar completamente todo el cuerpo, porque de cierta medida, a veces ese campo no llega hasta los pies. Por eso tenemos otros sistemas de protección o de defensa, como son los meridianos. Pero bueno, ese no es el tema de la clase del día de hoy, solamente fue una aportación cultural. Bien, esta parte del campo bioresonante se refleja no solamente en cada uno de nosotros. Esto es algo que se replica y que nosotros somos parte de ciertos sistemas. Por ejemplo, nuestra casa, la casa donde cada uno de nosotros habitamos, tiene una resonancia particular por todos los que componemos esa vivienda, esa familia. Todos, de alguna manera, estamos contribuyendo individualmente para poder generar ese campo de resonancia de lo que conocemos como hogar. Lo mismo pasa en el trabajo. Lo mismo pasa en la ciudad donde vivimos. No solamente en la ciudad, sino en las colonias donde vivimos. Creo que todos hemos visto esa diferencia de ciertas colonias que pueden ser muy atractivas o muy agradables para nosotros y otras no tanto. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente el campo de bioresonancia siempre está generando ese tipo de información. Es un intercambio de información constante. Otra forma de medirlo es como cuando nosotros conocemos a una persona que nunca hemos visto, nos la presentan y automáticamente sentimos no un rechazo como tal explícito, pero sí una voz de alarma, ¿no? Como que me hace el choque de, híjoles, algo tiene. Bueno, pues esa comunicación, que no sabemos ni por qué, es precisamente por la bioresonancia, porque la persona también está emitiendo bioresonancia y nosotros igual. De hecho, todo lo que nosotros vivimos cotidianamente es el resultado de la bioresonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros atraemos lo que somos. Y eso es por, literalmente, una ley de correspondencia, que no es el tema tampoco. En alguna otra ocasión hablaremos de ello. Lo que queremos decir con todo esto es que la bioresonancia es algo permanente y tan real que a veces lo descuidamos, pero que interactúa con nosotros todo el tiempo. ¿Okay? Esto, de hecho, lo podemos ver de esta manera. Nuestro planeta en sí mismo también tiene su campo de bioresonancia. Y ese campo de bioresonancia que tiene el planeta es lo que permite que nosotros también subsistamos en este planeta. Lo interesante es que también yo como individuo puedo alterar o puedo cambiar el campo de bioresonancia de mi planeta, porque soy parte de. Entonces, esto cuando yo lo comprendo, entiendo la responsabilidad que yo como habitante, como ser hasta cierto punto consciente de todo esto, tengo para con mis congéneres, para mi prójimo, para todas las criaturas que subsisten y habitan este planeta y con el planeta mismo. De hecho, esa es una de las intenciones que Marcus Smith, que es el creador de Healy, tiene al haber creado el Healy y hacerlo accesible para que cada hogar, bueno, la mayoría de la gente pueda tener acceso a lo que es este mundo cuántico. Porque decíamos, Healy me ayuda a desarrollar esa espiritualidad, me ayuda a ese autoconocimiento, me ayuda a ese desarrollo personal e incluso espiritual. Bueno, cuando nosotros hacemos una masa crítica, pues obviamente vamos a afectar la resonancia del planeta, porque decíamos hace ratito, todos los pensamientos que nosotros tenemos, todos los sentimientos y las acciones que hacemos van a generar específicamente o van a ser igual a lo que conocemos como bioresonancia. Y esa bioresonancia que tenemos cada uno de nosotros va a generar una individualidad. Esa individualidad se le conoce como huella electromagnética, porque nadie, absolutamente nadie en este planeta va a ser exactamente idéntico a mí.
Entonces, y a ninguno de ustedes. Entonces, cada uno de nosotros, así como tenemos una huella dactilar única, tenemos un iris único, tenemos una oreja única, tenemos una fisionomía única y tenemos un ADN único, así nosotros tenemos una huella electromagnética. Y esa huella electromagnética que genera una bioresonancia específica, es decir, un ruido, un sonido único, eso es lo que sirve para que también cuando nosotros ponemos los datos de la persona, tanto su fotografía, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y su género y su nombre completo, son datos suficientes que están ligados con esa huella electromagnética. Entonces, cuando emitimos un impulso a través de cuantos de luz o a través de lo que son esos campos de radiación electromagnética que van cargados de información, van dirigidos específicamente con una huella bioresonante o con una huella electromagnética. Por eso es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido a lo que pasa con los números celulares. Nosotros podemos estar en una área de multitud donde puede haber 100,000 personas o más y nos llama algún familiar a nuestro teléfono, la onda va a impactar a todos los celulares que están ahí, pero el único que va a resonar o el único que va a sonar va a ser el mío, porque me marcaron literalmente con mi nombre, con mi código o con mi huella electromagnética. Pasa exactamente igual. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes que los vayamos comprendiendo para saber por qué Healy a veces puede ubicar a una persona dentro de una multitud o dentro de millones de personas. Pues lo hace precisamente por la resonancia que cada uno de nosotros hacemos, por la información que estamos emitiendo, y toda esa información, como que repito, forma parte de lo que es la huella electromagnética, es como mi código email que va a emitir y va a localizar solamente a esa persona. Bueno, ya casi terminamos y ahorita contestamos preguntas. Continuamos. Ondas electromagnéticas generan radiación. Radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. En otras palabras, todo irradia energía e información. Esto es lo que comentábamos, es como un pequeño resumen. Dice, ondas electromagnéticas generan radiación, que es lo que decíamos hace rato. Bueno, pues la radiación obviamente no es otra cosa más que la propagación de la energía. Pero ¿cómo es posible que esto pase? O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver cómo lo hace la naturaleza para comprenderlo un poquito mejor. Radiónica. La teoría y la práctica de la radiónica es el concepto de que el hombre y todas las demás formas de vida comparten un terreno común, en el sentido de que estamos sumergidos en el campo de energía electromagnética de la Tierra, campo en el cual compartimos e intercambiamos información a través de nuestro campo resonante que emite radiaciones o energías sutiles todo el tiempo. Es decir, así como los peces del mar están conectados por el agua que los contiene, nosotros estamos inmersos en un campo electromagnético que nos interconecta formando un campo de información colectivo o global, también conocido como el campo unificado. Bien, fíjense, como ya comentábamos, dijimos que todos estamos irradiando algo, ¿no? Todo el tiempo, a través del campo electromagnético que tenemos. Ese campo electromagnético y la radiación que éste emite va a generar lo que conocemos como radiónica. ¿La radiónica qué es? Digo, es muy amplia esta parte. Tan solo hablar de radiónica es un tema bastante amplio para crear un curso de esto. Pero en términos muy sencillos, pues son ondas de comunicación que nosotros emitimos. Recuerden que los seres humanos también tenemos un sistema de comunicación. Somos una antena, tanto transmisora como receptora. De esto se encarga la glándula pineal. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos irradiando o radiando información, nosotros no nos damos cuenta que estamos inmersos en un campo electromagnético en el cual hay N cantidad de información alrededor nuestro. Así como los peces que ustedes están viendo en la diapositiva, puede ser que ni siquiera estén conscientes que están dentro de un medio acuoso y que simplemente ellos interactúan o están conectados a través de ese medio acuoso,
nosotros los seres humanos también estamos conectados gracias al campo electromagnético de la Tierra. El campo electromagnético de la Tierra permite que la vida subsista. Y no solamente eso, sino también el campo electromagnético permite la transmisión de información tanto de ondas de radio, tanto físicas, más bien, no ondas de radio, perdón, ahí me equivoqué, tanto de ondas energéticas, tanto sutiles como las físicas. En las sutiles tenemos las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas gamma, las ondas infrarrojas, etcétera. O sea, tenemos aspectos que nosotros no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Sin embargo, también podemos percibir ondas de radio de baja frecuencia. Bueno, pues todo este tipo de situaciones que se pueden hacer dentro de lo que es el campo electromagnético de la Tierra es lo que permite que nosotros tengamos un intercambio de información. Ejemplo, gracias a la radiónica es que a veces nosotros nos acordamos de alguien y puede ser que minutos después, horas después o incluso algunos días después, esa persona de la cual no habíamos sabido nada se manifieste de una u otra forma en nuestra vida. Eso es gracias a estos procesos radiónicos, porque nosotros también somos dispositivos cuánticos. Solamente que lo hemos olvidado, nuestro estilo de vida literalmente nos ha desconectado de estas capacidades que nosotros tenemos. Pero todos de una u otra forma hemos experimentado la capacidad que tenemos al utilizar los efectos radiónicos. Entonces, esta es la manera en cómo literalmente nosotros, a través de los paquetes de luz o los paquetes de fotones que Healy transmite o que Healy emana, podemos dirigir literalmente a la persona, porque esa persona está conectada permanentemente con nosotros. Por eso es que literalmente todos estamos dentro de un campo de conexión, por eso se dice que todos somos uno. Lo que le hagamos nosotros al agua del mar no le afecta a un solo pez, le afecta a todos los que la cohabitan. Pues lo mismo pasa con nosotros, con este campo electromagnético en donde nosotros vivimos y coexistimos. Bueno, espero que esta parte se vaya comprendiendo. Vamos a entender un poquito mejor esta parte. La tecnología de Healy se basa en la teoría del campo de información. Este campo es el área no material, a través del cual se comunican los aspectos de energía sutiles con la materia. Los procesos algorítmicos de Healy, mediante la evaluación de los datos de un generador de ruido físico, o ruido blanco, o interfaz cuántica, comparada con la información contenida en los programas de Healy con la información que el usuario emite a través de su campo resonante, es como Healy puede localizar, analizar y armonizar el campo de información del consultante a distancia. Y eso es todo el secreto de Healy. O sea, hace una emisión, transmite la información, recibe una respuesta, es un feedback también, pero electromagnético en base a la información que está contenida dentro de todo el campo electromagnético de la Tierra, y por eso es fácil la comunicación y prácticamente es instantánea, porque la información está dentro de ese campo electromagnético. Ese campo electromagnético, en el pasado, hace un poco más de 3.000, 4.000 años atrás, se le conocía como los registros akáshicos o el akasha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el campo no solamente a nivel cósmico, porque también existe a nivel cósmico, sino ahora, gracias a los avances que Time-Weaver y Healy han postulado, esos campos electromagnéticos están a nivel universal, a nivel global, a nivel transgeneracional, a nivel personal o individual. Entonces, esos campos coexisten prácticamente, permanentemente, son de naturaleza electromagnética, están siempre presentes, son sumamente poderosos, en fin, o sea, tiene características muy definidas. Entonces, lo que hace Healy, al emitir lo que ya vimos, pues es literalmente solamente conectarse con el archivo, muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando googleamos algo y queremos bajarlo de la web. Prácticamente, ¿cuánto tiempo nos tardamos? Nada, porque la web está en todos lados, tal cual nosotros estamos dentro o inmersos en lo que es este campo. Entonces, gracias a todo este tipo de procesos, es que Healy puede localizar, y no solamente localizar, sino transmitir esos paquetes de energía fotónica para que impacte el campo físico y empiece toda una transformación. Y bueno, con esto concluimos prácticamente. La relación entre la forma de pensamiento, los patrones resonantes y el dispositivo Healy.
Permiten que el escaneo busque y encuentre los patrones de información de resonancia, que la intención consciente del usuario imprimió a la emisión de partículas fotónicas a través de la interfaz cuántica de Healy. Así detecta las variaciones de amplitud y las convierte en señales eléctricas, para ser entregadas visualmente como resultados. Con esta breve explicación, esperamos que ahora tengas una idea un poco más clara de cómo actúa el potencial de Healy de trabajar a distancia. Nada tiene que ver con aspectos esotéricos y mucho menos con aspectos de la inteligencia artificial. Todos son procesos basados en las leyes universales de la física, la mecánica cuántica y la energía del espíritu. Y eso es lo que hace Hill. Hace una comparativa entre lo que es el campo resonante, el campo radiante del individuo, junto con lo que es la base de datos, y entonces nos hace visibles el resultado de lo que estamos intencionando. Aquí entra otro papel muy importante también energético, que es la intención. Y la intención es una característica prácticamente proporcional al nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Ese es otro tema que abarcaremos en otra charla, porque, repito, hay muchísimas charlas, muchísimos temas que tenemos que tratar para que cada vez vaya quedando más claro, más entendible los procesos que Healy hace tanto a nivel cuántico como también en su parte o en su app de las microcorrientes. Entonces, todo esto prácticamente es lo que hace Healy. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y, bueno, déjenme cerrar para empezar a hacer lo que es la sección de preguntas. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Podrás ver la grabación de esta clase en el canal privado del sitio web de Harmony Live.